conociendo las enfermedades, ¿no? Las arterias coronarias, las enfermedades de las válvulas, ¿no? Enfermedades del sistema eléctrico del corazón, manifestada por las arritmias, y progresivamente hay enfermedades que afectan al pericardio, como es el tema de hoy día, donde solo vean, como ustedes ya conocen anatomía, vean, el pericardio es afectado por enfermedades, ¿no? Con múltiples manifestaciones, como lo vamos a hacer. Y también hay enfermedades del miocardio, o sea, del mismo músculo cardíaco, ¿no? Que tienden a afectar el miocardio en diferentes formas, como vamos a ver. De manera que estos dos temas importantísimos, si bien no son frecuentes, pero hay que tenerlos siempre en mente cuando estemos en la evaluación de un paciente con alguna patología cardíaca. Entonces vamos a ver bueno, son ya 3:15 de pericarditis, y para ello entonces vamos a avanzar, ¿no? En los siguientes términos, en cuanto a la introducción del capítulo o del tema, la prevalencia va en aumento, ¿no? En los últimos años. En esto influye mucho los pacientes que se cronifican como insuficiencia renal con el uso de hemodiálisis, los que reciben terapia inmunosupresora por problemas de neoplasias, las cirugías cardíacas, pero en los últimos años también el SIDA, ¿no? Como en síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se ha convertido en parte importante de esta enfermedad. De igual manera, el COVID en la actualidad se pueden ver en algunos casos, aún hemos tenido experiencia de poder hacerles estudios y comprobar que no solamente tiene el COVID por el miocardio, sino también por el pericardio, ¿no? No solamente por el sistema eléctrico del corazón, sino también por el pericardio, y puede dar problemas de pericarditis. Entonces nosotros tenemos que individualizar mucho cuando se hace una evaluación. Entonces, ¿qué síndromes pericárdicos tenemos? Pues tenemos en primer lugar la pericarditis, ¿no? La pericarditis, como en toda patología que termina en itis, es inflamación nada más del pericardio. Tenemos el derrame pericárdico, que es la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Pero esta acumulación puede ser tanto o tan rápida o tan lenta que produzca un aplastamiento del corazón, conocido como taponamiento cardíaco. O también puede ser que el pericardio sufra un proceso de cicatrización intensa que condicione a una pericarditis constrictiva, que impida que el corazón trabaje normalmente. Pues recuerden ustedes que el pericardio tiene una función, ¿no?, de proteger al corazón, de adaptarse a los movimientos del corazón, de manera que si lo ponemos en una coraza fija, prácticamente no se va a poder expandir. Entonces esto conlleva a la pericarditis constrictiva. Bueno, lo que es pericarditis, prácticamente es una inflamación del pericardio que está caracterizado por 3 variables, se puede decir, ¿no? Dolor en la cara anterior del tórax, el frote pericárdico y alteraciones electrocardiográficas que son seriadas generalmente. Pero a veces es difícil encontrar toda la serie, porque el paciente puede estar con un dolor que puede o no ocurrir inmediatamente al médico, dependiendo de la gravedad del dolor. De manera que la pericarditis al final se puede clasificar en aguda o crónica, de acuerdo a formas etiológicas que lo provocan. Aguda se habla de que son menos de 6 semanas, ¿no? Algunas son secas, es decir, que no tienen nada de derrame, algunas son con derrame, pero no son constrictivas, el pericardio se inflama, pero no se cicatriza tanto, ni se acoraza, y algunas son con derrame y constrictivo, u otras con taponamiento cardíaco. Y las pericarditis crónicas son aquellas que tienen más de 6 semanas, ¿no? Ahí generalmente viene la pericarditis constrictiva, pericarditis crónica con derrame, y pericarditis constrictiva con derrame o mixta. De acuerdo a la etiología de la causa, pues existen muchas, ¿no? Desde las infecciosas hasta las inflamatorias, o también por medicamentos.
En las infecciosas, las virales son más frecuentes, ¿no? Los Coxsackie y el hecho son los más frecuentes. Pero vean ustedes que pueden ser infecciosas pasando por bacterias, miren ustedes, neumococos, pasando hasta por hongos, blastomicosis, o parasitarias, que son raras. Y luego pericarditis no infecciosas, ¿no? Que pueden ser consecuencia de un infarto del corazón, ¿no? Se inflama el corazón y dan pequeñas derrames incluido. La uremia, que se ve generalmente en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Mixedema, o decir, en el hipotiroidismo también hay que sospechar que puede haber pericarditis. Por último, radioterapia y idiopática, que es poco frecuente. Y trastornos autoinmunitarios, vean ustedes la fiebre reumática aguda, lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, poliartritis nodosa. Fármacos, vean ustedes, desde fármacos como la hidralazina, bueno, no lo tenemos en el mercado, ni procoinamida, difenilidantoína o la fenitoína, ¿no? Que lo conocemos, es un anticonvulsivante, sí lo tenemos en el mercado, sobre todo en síndromes convulsivos que lo utilizan mucho en neurología. Vean ustedes que pueden dar pericarditis isoniazida como fármaco para la tuberculosis. Síndrome de Dressler, generalmente que se puede ver después de las cirugías cardíacas, postpericardectomía o recurrencia viral. Y trastorno metabólico, repetimos nuevamente, la uremia, mixedema, o algunos fármacos como fenilbutazona o metisergida. Otras causas, sobre todo en las agudas, pueden ser traumatismos, ¿no? Penetrantes, no penetrantes. Y por último, las neoplásicas, ¿no? Desde linfomas, ¿no? Hasta leucemias. Entonces es un campo grande que puede abarcar, dar problemas a nivel del pericardio. Pero ¿qué sintomatología tenemos en aguda? Justo en esto es importante, en esto va a estar el primer nivel de atención generalmente que va a haber este grupo de pacientes, ¿no? Pues tenemos que la fiebre, el frote y el dolor. Entonces siempre va a haber una primer inicio, sobre todo lo más frecuente, ¿no? Pensar en lo más frecuente, pericarditis viral, ¿no? Entonces, la fiebre, que da generalmente todo tipo de problema infeccioso, puede ser sobre todo la infección de vías respiratorias altas, ¿no? Puede ser un problema por VIH, que generalmente va acoplada ya con la enfermedad que es conocida, pérdida de peso, o por tuberculosis, ¿no? Donde el paciente tiene una contextura o un síndrome constitucional, con tos, historia de TBC, que muchas veces pueden complicarse con taponamiento, aunque poco frecuente, ¿no? Pero esto hace muchas veces el diagnóstico diferencial de la pericarditis. Como ven ustedes, el dolor es en hemitórax anterior, ¿no? Con isquemia aguda, con el síndrome isquémico agudo, que ya ustedes ya lo habrán dicho, lo habrán comentado en la clase respectiva, o lo van a llevar. Generalmente el inicio de la pericarditis es súbita, usualmente, ¿no? Y la isquemia aguda es gradual, pero progresiva. Es decir, que el dolor va aumentando progresivamente. De lo que dolía en medio del centro, un dolor de 2/10 va aumentando conforme pasan las horas. La localización generalmente de la pericarditis aguda es subesternal o precordial izquierda. Vean ustedes. Y la aguda, y la isquemia aguda, generalmente puede ser igual o confinada a otras zonas de irradiación. Generalmente la isquemia aguda se irradia hacia el cuello. Está prácticamente acompañado con signos neurovegetativos. Sudoración, muchas veces náuseas, vómitos, ¿no? Y el dolor se irradia hacia el cuello, hacia el hombro izquierdo, hacia ambos hombros o hacia el brazo izquierdo o derecho. Y el paciente, su clase funcional está deteriorada. La irradiación, generalmente en la pericarditis aguda, generalmente se irradia hacia la zona de los trapecios, aunque puede ser igual que el isquémico, ¿no? Que va generalmente el isquémico hacia los hombros, la nuca, la mandíbula o la espalda. La pericarditis generalmente es opresivo, ¿no? Y cortante o profundo, las características, y la isquemia aguda, o un síndrome coronario de sensación de presión, de peso, o que queme en la parte retroesternal.
Vean ustedes que la pericarditis aguda aumenta con la inspiración, es decir, al hacer una inspiración el paciente va a tener más aumentando el dolor. Generalmente en la isquemia no hay efecto, a no ser que tenga también, aparte del infarto, su pericarditis. Generalmente la pericarditis aguda aparece y desaparece, y generalmente la isquemia aguda no. Generalmente hasta 30 minutos y puede prolongarse más. Aumenta el dolor generalmente con los movimientos, la pericarditis aguda, y la isquemia aguda no lo afecta usualmente. La pericarditis aguda aumenta hasta decúbito dorsal, ¿no? Y mejora al sentarse e inclinarse el cuerpo hacia adelante, conocido como la posición maometana. Y la isquemia aguda o síndrome coronario agudo, este dolor no mejora ni al sentarse. La nitroglicerina tiene un efecto de mejorar el dolor en la isquemia aguda y en la pericarditis aguda no lo tiene. En cuanto al electrocardiograma, generalmente en la pericarditis hay una elevación difusa, es decir, casi en todas las derivaciones hay elevación del cemento ST, excepto en ABR y B1, que tiende a disminuir o a descender el cemento ST. En cambio, en la isquemia, y aparte, generalmente tiene elevación del cemento ST, la parte del ST está usualmente cóncava, ¿no? Hacia arriba. En cambio, la isquemia aguda es elevado, pero convexa. Y generalmente afecta a derivaciones puntuales, dependiendo de las derivaciones que estén evaluando la arteria correspondiente. Por ejemplo, tenemos, si es de cara inferior el síndrome coronario agudo, pues D2, D3, ABF estará afectándose. Si es de cara anterior, la elevación será respectivamente de B1, B2, B3, B4, ¿no? En cambio, en la pericarditis aguda es una elevación difusa. Vamos a mostrar más adelante algún electro. De igual manera, el segmento en PR generalmente está descendido. El ST está aumentado, pero el segmento PR está descendido. En cambio, la isquemia aguda casi nunca. En la onda Q no se ven en la pericarditis aguda, salvo que estemos ante un infarto o haya tenido un infarto antiguo el paciente. En la isquémica aguda es común ya cuando el infarto está prácticamente plasmado. La onda T generalmente es invertida, ¿no? Después de que el punto J regresa a la línea de base en la pericarditis. En cambio, en la isquemia aguda está invertida mientras el cemento ST continúe elevado, ¿no? La arritmia puede ser más frecuente en la isquemia aguda que en la pericarditis, salvo que la pericarditis está complicado con miocarditis. Todo puede ser también en la medicina, pericarditis o perimiocarditis se llama esa patología, ¿no? Donde también puede haber arritmias. En la isquemia aguda hay frecuentemente anomalías de conducción. Pueden haber, por ejemplo, bloqueo de segundo grado, bloqueo de tercer grado, ¿no? Extrasístoles ventriculares. Y generalmente en la pericarditis no hay esos trastornos de conducción. Las enzimas cardíacas en la isquemia aguda van a estar elevados, en la pericarditis normales o ligeramente elevados. Frote pericárdico en la pericarditis aguda lo podemos escuchar, ¿no? En la isquemia aguda solo si hubiera pericarditis. El tercer ruido o el ruido de galope, tercer y cuarto ruido están ausentes en la pericarditis. En cambio, en el síndrome coronario agudo puede estar presente. El primer ruido, el cierre de la válvula de los aurículos ventriculares es normal en la pericarditis. En la isquemia aguda puede estar un poco disminuido. Congestión pulmonar, más lo encontramos en isquemia aguda que en pericarditis aguda, salvo que sea una miocarditis al mismo tiempo. Los soplos ausentes en la pericarditis aguda, salvo que ya lo tenga de fondo el paciente, y en la isquemia aguda pueden estar presentes. Esas son las características del problema de pericarditis. En cuanto a derrame pericárdico, aquí hay prácticamente, aparte de la inflamación, va a acumularse en líquido en su cavidad, en los sacos pericárdicos, ¿no? Y los trastornos hemodinámicos van a depender de la cantidad de líquido y la velocidad con que se acumula.
Si es una velocidad lenta de meses, el paciente puede tolerar un derrame pericárdico hasta severo con pocos síntomas. Pero si es algo agudo, ese derrame pericárdico, si rápidamente se acumula, puede dar sintomatología importante y ya no estaremos hablando de un derrame pericárdico, sino de repente de signos de taponamiento cardíaco. Entonces, el derrame pericárdico es escaso, sin síntomas casi, la mayoría de veces, pero posibilidad de que esto pueda llevar, ¿no?, a una pericarditis que dé síntomas importantes. Con la acumulación lenta, ¿no?, de líquido en el saco pericardio, se puede acumular gran cantidad de esto, ¿no?, como por ejemplo en la pericarditis purulentas, pericarditis mediana, poshemodiálisis, uso de anticoagulantes, entre otros. La acumulación de pericardio rápidamente, ¿no?, puede causar un taponamiento cardíaco y muerte inmediata, como por ejemplo la rotura de la pared libre del ventrículo tras un infarto o un traumatismo de tórax o un aneurisma aórtico roto o un trauma cardíaco por contusión. Los derrames pericárdicos son frecuentes ¿en qué patologías? En las neoplasias, en la tuberculosis, en urémicas, parasitosis, y los que se producen con lentitud generalmente son generalmente asintomáticos. En cuanto a la clínica del derrame pericárdico, aparte de los síntomas que pueda el paciente manifestar, en la auscultación tendremos ruidos cardíacos disminuidos de intensidad, ¿no?, como un silencio a veces, muchas veces. Puede el paciente tener ortopnea, tos y disfagia, ¿no?, por la cantidad de líquido que se va a acumular y prácticamente presione hacia la parte posterior el derrame pericárdico, ¿no?, en la bolsa pericárdica, y muchas veces ocasiona esta tos. En el derrame pericárdico generalmente vas a encontrar complejo QRS disminuido de voltaje, ¿no?, y de las ondas T, descenso del segmento PR y alteración del segmento ST. Puede haber lo que se conoce como alternancia eléctrica. La radiografía de tórax, vamos a encontrar una cardiomegalia, ¿no?, global, lo que se conoce como imagen garrafa, ¿no? Prácticamente ven ustedes acá, esta es típica imagen garrafa, otra imagen garrafa. Una diferencia que podemos ver un paciente con una silueta cardíaca vertical, pero cuando ya se acumula líquido, se hace como una garrafa. El ecocardiograma es una de las herramientas de ayuda diagnóstica que nos permite descartar rápidamente el grado de derrame pericárdico o si está haciendo ya signo de compromiso hemodinámico, ¿no? Vemos acá como imagen anecoicas, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, como una imagen anecoica rodea prácticamente al corazón. Este es el derrame pericárdico, ¿no? Y muchas veces esto puede estar libre de exudado o con abundante exudado, como en esta vista del lado derecho. O puede ser un derrame importante también acá. Vean esta imagen anecoica de todo el corazón prácticamente ya está comenzando a nadar y abundante fibrina, lo que me indicaría que esto es algo crónico. Ya prácticamente acá, vean ustedes, el corazón prácticamente está nadando aquí en esta zona, ¿no? Acá están prácticamente las 4 cámaras y la efusión sería toda esta imagen, ¿no? En otra vista subcostal, acá está el hígado, acá está el corazón, ¿no? Se ve prácticamente que el corazón hasta está, el ventrículo derecho está colapsándose vean ustedes, contra el septo interventricular, por la presión que está ejerciendo este líquido que se está acumulando alrededor del corazón. En estos casos ya el tratamiento será la pericardiocentesis, ¿no? Generalmente cuando el derrame abarca más de 20 milímetros o 2 centímetros, en este caso 2 centímetros medido en la suma de cualquiera de la parte anterior o posterior, donde ven ustedes las flechitas, más de 20 milímetros ya hablamos de severo, y el tratamiento será un
pericardiocentesis, ¿no? O sea, paso a una aguja que va a llegar hasta el pericardio y va a retirarse ese líquido que está dentro del pericardio. Puede ser raro que se necesite derrames pequeños, ¿no? Para un diagnóstico etiológico, ¿no? Pero la mayoría de veces se hace la pericardiocentesis en derrames pericárdicos severos. Y está contraindicado prácticamente con una disección de aorta. Contraindicaciones de una pericardiocentesis sería pues un trastorno de la coagulación, ¿no? Paciente que esté anticoagulado ya de por sí por alguna enfermedad de fondo, o con plaquetas menores de 50.000. De igual manera, cuando los derrames son pequeños, loculados o de localización posterior, también están contraindicados. En cuanto al taponamiento cardíaco generalmente ya hay un derrame y hay deterioro hemodinámico significativo, condicionando a que el líquido intrapericárdico esté en volumen suficiente para originar compresión, o sea, comprime el corazón, de forma que los mecanismos ya iniciales compensadores ya sean superados y de lo que se conoce como el taponamiento cardíaco, ¿no? Esto generalmente porque aumenta la presión intrapericárdica, al mismo tiempo, al hacer ello va a originar que no haya un buen llenado del corazón, ¿no? De manera que haya una hipertensión venosa sistémica, ¿no? Es decir, una ingurgitación yugular, ¿no? Va a haber una hepatomegalia y edema muchas veces, ¿no? Dependiendo del tiempo ¿no? Esto fisiopatológicamente, esta acumulación de líquido de alta presión comprime las cámaras tanto izquierda como derecha, pero como la derecha es la que maneja menos presiones, va a ser inicialmente la más afectada, ¿no? Tal vez así que va a producir con el tiempo, ¿no? Que aumente la presión venosa y haya una congestión sistémica, traducido con ingurgitación yugular, ¿no? Hepatomegalia, citis y edema en las cavidades derechas. Pero en las izquierdas, también al comprimir tanto, va a disminuir el llenado del ventrículo izquierdo y como consecuencia el volumen de eyección va a estar disminuido y como consecuencia de ello va a tener un gasto cardíaco disminuido, llevando esto a la hipotensión y el shock. Las causas de estos taponamientos pueden ser de neoplasias, ¿no? Hasta pericarditis idiopáticas, pasando por problemas iatrogénicos o disección de aorta. Entonces, ¿qué tenemos como diagnóstico de un taponamiento cardíaco? Generalmente lo vamos a encontrar en emergencia. El paciente va a venir, se puede decir, casi chocado, con hipertensión venosa sistémica, o sea, ingurgitación yugular importante, con hipoperfusión sistémica, y esto se va a manifestar de repente al tomar una placa de pulmones limpios, pero una cardiomegalia importante. Al medir la presión arterial vamos a tener el famoso pulso arterial paradojal, ¿no? Que va a originar al final ese pulso paradojal que está condicionado generalmente, ¿no? A disminuir en forma fisiológica hasta 10 milímetros la presión arterial sistólica durante la inspiración, va a condicionar este taponamiento a que disminuya mucho más de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Condicionando a una hipotensión arterial, oliguria, signos de mala perfusión, lo que se conoce como shock cardiogénico, otro tipo de shock. Esto generalmente, bueno, el paciente va a estar con una palidez, sudoración, deterioro del estado de conciencia, la ingurgitación yugular y el pulso paradojal, ¿no? El pulso paradojal, o sea, la disminución de más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración, no es patognomónico del taponamiento cardíaco. Puede verse también en EPOC, asma, derrames pleurales, cifoscoliosis, pericarditis constrictiva, choque hipovolémico, infarto del ventrículo derecho. Entonces, en resumen, en un taponamiento cardíaco vamos a tener la famosa triada de Beck, ¿no? Aumento de la presión venosa, o sea, ingurgitación yugular,
¿no? Hipotensión, caída de la presión sistémica y corazón pequeño o quieto, es decir, al auscultarlo va a sentirse uno que está disminuido los ruidos cardíacos. Este es el electrocardiograma típico, ¿no? En el taponamiento donde hay alternancia eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que los complejos QRS, vean ustedes, tienen un voltaje acá, se puede decir, vean ustedes, 4 milímetros, acá tiene casi 5, y así sucesivamente, van en forma alternante, como el nombre dice, aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. Y además los complejos QRS disminuidos de voltaje, sobre todo en las derivaciones periféricas, o sea, de 1, de 2, de 3, a BR, a BL, a BF. Vean ustedes cómo esta disminución de voltaje más la alternancia me puede hacer el diagnóstico de taponamiento, por supuesto, siempre y cuando lo haya examinado también al paciente. En la ecocardio, vean ustedes, hay derrame pericárdico, vean ustedes acá, la parte anecoica, pero ya aquí no solamente hay el derrame, sino que está comprimiendo este líquido, ¿no? Cavidades como la aurícula derecha. Vean ustedes cómo está comprimida. De igual manera, aquí en otra vista, es una vista en forma bidimensional, ¿no? En otra es una vista modo M. Generalmente vean acá el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, debe seguir una secuencia parecida, pero aquí hay una compresión, vean ustedes, del ventrículo derecho contra el septum interventricular. Acá hay una compresión más importante, inclusive acá vean ustedes, de la aurícula derecha se está comprimiendo por el líquido. O sea, acá quiere decir que rápidamente no ha dejado que el paciente se adapte. Esto es un taponamiento y está en riesgo la vida. El tratamiento, pues inmediatamente es el eco, disculpen, es el ecocardiograma. El tratamiento es, disculpen, la pericardiocentesis, justo con guiado por ecocardiograma. Disculpen, acá se adelantó todo. Bueno, acá está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el paciente para un enfoque de la patología pericárdica, ¿no? En primer lugar, tener la sospecha clínica de pericarditis, la parte clínica, ¿no? La anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma y la placa de tórax. Luego, valorar hemodinámicamente, ¿no? Con datos clínicos, ecocardiograma, puedo confirmar el derrame pericárdico. Con derrame pericárdico. Si el paciente, si no hay, en el eco, si no hay derrame, queda como una pericarditis sin derrame. Y acá, generalmente, el tratamiento es a base de antiinflamatorios o dependiendo de la patología de fondo, ¿no? Pero si el paciente está estable y en el ecocardiograma hay derrame, pero sin taponamiento cardíaco, ¿no? Se le puede dar AINES por 7 días, ¿no? Puede que haya una buena respuesta. Si hay una respuesta negativa, entonces necesitará una pericardiocentesis diagnóstica. Si hay una respuesta positiva, que puede quedar ahí. Pero si ante la sospecha de una clínica de pericarditis, por electro, ¿no? Y por placa de tórax, y por eco, de que hay un taponamiento cardíaco, ya con la triada de Beck que les he mencionado, entonces la pericardiocentesis se vuelve una emergencia en este grupo de pacientes. Y por último tenemos ya una pericarditis cuando ya prácticamente el pericardio se convierte en una coraza, ¿no? De tejido conectivo y de calcio, condicionando a que ya puede tener o no un derrame pericárdico, pero ya en forma crónica impida que el corazón se expanda regularmente, ¿no? Entonces, esto generalmente impide una relajación diastólica, ¿no? Por la rigidez del pericardio, ¿no? Y puede ser lenta, generalmente la mayoría son lentas, aguda
después de una cirugía o subaguda en semanas. Desde el punto de vista patofisiológico, igual parecido al taponamiento cardíaco, ¿no? Hay una disfunción diastólica rígida ya, ¿no? Donde incrementa también la presión venosa sistémica y da una clínica de falla cardíaca derecha, ¿no? Hepatomegalia, citis, edema, pero esto en forma crónica. Aparte de ello, también disminuye, ¿no? El volumen de eyección, porque no va a haber un buen llenado del ventrículo izquierdo, esto es en la parte derecha, pero en la parte izquierda del corazón, el gasto cardíaco también se va a ver afectado, porque el volumen de llenado va a estar mínimo, el volumen de eyección va a estar mínimo, de manera que va a estar el paciente con tendencia a la hipotensión crónica y fatiga. Generalmente depende de los medios, nuestros medios todavía en países subdesarrollados o en camino al desarrollo, generalmente la tuberculosis es una causa frecuente. Luego siguen las neoplásicas o las purulentas. Y acá el pericardio ya comienza a engrosarse de lo que era de generalmente menos de 1 centímetro, ¿no? Generalmente de 1 a 2 milímetros, que es normal, ya agarra un engrosamiento que generalmente va mucho más, hasta 2 centímetros inclusive de grosor. En cuanto a la presentación clínica, pues va a aparecer como si fuera una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Con ingurgitación yugular, hepatomegalia. Estos pacientes muchas veces, por ser cuadros crónicos, muchas veces pueden pasar por especialidades como de, no solo, primero antes de llegar a cardiología, a veces han ido por gastro, porque tienen ascitis, tienen hepatomegalia, son itéricos, que se han hecho en muchos meses o años esta patología, o también por problemas pulmonares, ¿no? Generalmente ya cuando algún clínico ve que tiene ingurgitación yugular, ve que tiene reflujo hepatoyugular importante y sospecha, pues generalmente pedirá una evaluación por cardiología. El electro puede ser normal, pero la mayoría de veces ya cuando se le diagnostica a este grupo de pacientes con pericarditis constrictiva, ¿no? Ya tenemos un electro con voltajes disminuidos, aplanamiento de inversión de la onda T, puede tener una arritmia, entre ellos la fibrilación auricular más frecuente. En la placa de tórax podemos tener una calcificación que se puede ver del pericardio. En ecocardiograma podemos ver ya un engrosamiento del pericardio con signos indirectos de constricción. Hay agrandamiento de las aurículas por estar las aurículas tratando de llenar un ventrículo que se mantiene rígido, ¿no? Y que impide que se llene, ¿no? Por este pericardio que está engrosado. En el Doppler, bueno, vamos a encontrar algunas alteraciones en el llenado. En la eco transesofágica, muchas veces que se hacen a este grupo de pacientes, encontramos un engrosamiento del pericardio, que lo vamos a comprobar con la tomografía y la resonancia. Y en el cateterismo vamos a encontrar algunas características de las presiones intraventriculares, porque todas las presiones se van a igualar, ¿no? Se van a igualar considerando entonces que se va a formar el signo de la raíz cuadrada o signo de Plateau, ¿no? Y la coronografía, que generalmente es normal en este grupo de pacientes. Entonces, desde el punto de vista patológico, nosotros vamos a ver en este grupo de pacientes, ¿no? El pericardio, que regularmente es de 1 a 2 milímetros de grosor. En una pericarditis constrictiva, vean ustedes el grosor que va a adquirir, hasta 2 centímetros inclusive. De manera que al final podemos, vean ustedes, prácticamente la pericarditis constrictiva, el pericardio va a ser como un cascarón de huevo que prácticamente va a sostener ahí el pericardio, ¿no? Con todas estas características ya infiltradas dependiendo de la patología que lo produzca. El signo de Kumaul, ¿no? Que es
disminución mayor de 10 milímetros de la presión arterial, ¿no? El pulso disculpen, el síndrome de Comodour, que es la ingurgitación yugular que incremento con la maniobra de inspiración, y el pulso paradójico, que es la disminución de la presión arterial más de 10 milímetros, el ruido pericárdicos tipo chasquido, el electrocardiograma con T planas, arritmias cardíacas, la calcificación pericárdica que vamos a encontrar en la placa de tórax, que puede tener inclusive derrame pleural. Vamos a encontrar, pues, con eso vamos a hacer el diagnóstico. Vean ustedes en una placa de tórax lateral, que es la que se pide generalmente para este grupo de pacientes. Cuando hay sospecha, podemos ver el pericardio acá, ¿no? Este es el lateral, que está calcificado prácticamente. Otra placa de tórax lateral. Vean ustedes la calcificación del pericardio, ¿no? O sea, una simple placa nos puede ayudar a hacer ya una sospecha que estemos ante una pericarditis constrictiva con la clínica, que ya les he mencionado, y la imagen de calcificación del pericardio, comprobándose respectivamente por la ecocardio, donde vamos a ver engrosamiento del pericardio y movimientos anormales de las paredes del corazón, como este movimiento paradójico del septum interventricular. Generalmente este es el septum interventricular, este sería la pared posterior del ventrículo izquierdo, este sería el ventrículo derecho en modo M. Generalmente deben seguir una secuencia que durante la sístole, donde ven que hay un engrosamiento, ¿no? Sea paralela en el septum. En este caso, en el septum hay un movimiento paradójico, quiere decir que el engrosamiento es después de la sístole, casi se puede decir la telesístole. Y la ayuda, por supuesto, de la tomografía. Vean ustedes aquí una pericarditis constrictiva leve, ¿no? Ya se está viendo calcificación. Y acá ya otro tipo de pericarditis, donde se ve ya el pericardio más intensamente calcificado, ¿no? También la resonancia nos debe determinar, ¿no?, que el pericardio tiene un engrosamiento importante, pero la verdad es que la resonancia para calcificaciones no ayuda mucho. Acá no puede haber para un engrosamiento del tejido miocárdico y la acumulación de líquido, respectivamente. El tratamiento generalmente va en la pericardiectomía, es decir, sacar lo más extenso que tenga calcificado el pericardio, ¿no? Y tratar la causa. Generalmente, si es tuberculosis, pues tendrá que ser el tratamiento respectivo para la tuberculosis. La mortalidad de un tratamiento de una pericarditis constrictiva, ¿no? Con todo el tratamiento de pericardiotomía llega a ser hasta un 12%. Y la normalización de la función cardíaca después de una pericardectomía llega a ser hasta un 60% nomás de los casos. De manera que en la pericarditis constrictiva debemos indicarla tempranamente, ¿no? Para evitar que llegue a dañar muchos órganos, no solamente el corazón, sino también el hígado, ¿no? El vaso ya está más congestionado, producir ya efectos sistémicos como edemas periféricos, ahí la importancia de poder diagnosticarlo a tiempo. Bueno, entonces sería en cuanto a patología de pericardio. No sé si alguna pregunta hay. No sé si puedan ver esta presentación, disculpen. He cambiado la presentación para ver los electrocardiogramas de una pericarditis. Se ven sus diapositivas, doctor. No se ven, doctor. ¿Cuál se ve, la primera o esta última que he sacado de la plataforma? La primera, que doctor. dice, muchas gracias. Ah, ya. Entonces vamos a cambiar. Disculpen.
Vamos a cambiar, a ver cuál es esta. Ahora, Sí, sí se ve, doctor, ahorita. ya. Bueno, en el electrocardiograma, que es una ayuda diagnóstica, como le dije, la elevación del segmento ST es en forma difusa en todas las derivaciones, ¿no? Entonces vamos a ver acá cómo en el electrocardiograma, vean ustedes, ¿no? Ahí está con la concavidad hacia arriba, ¿no? Ese es el estadio 1. El estadio 2 vuelve a prácticamente el ST a la normalidad, pero siempre se mantiene por encima del segmento ST, el segmento ST. Por último, llegamos al estadio 3, en donde se forman unas T negativas. Y ya cuando han pasado semanas o meses, se normaliza. Aquí está el electrocardiograma de una pericarditis, no sé si ustedes pueden observar, pero hay una elevación ligeramente difusa de 1, de 2, de 3 ABR. ABR es la única que desciende, ¿no? El resto está ligeramente elevado, vean ustedes, ABF, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Se mantiene prácticamente acá en B1 y el segmento PR, ¿no? Es el que no se altera. Más bien el segmento ABR está descendido en forma difusa. Elevado el segmento ST, pero el segmento PR está descendido, excepto por supuesto en ABR y B1. A eso es lo que me refería en cuanto a los trastornos electrocardiográficos, ¿no? Entonces, es un diagnóstico diferencial básicamente de la pericarditis, itis con síndromes coronarios agudos, ¿no? Dependiendo en qué fase lo encontremos el electrocardiograma. Pero por supuesto, pues, si nosotros no hacemos una buena anamnesis, podremos estar prácticamente ante un paciente que tenga un síndrome coronario agudo, ¿no? Si es un hipertenso, diabético, dilipidémico, fumador, y está haciendo un dolor de pecho con las características de una angina, ¿no? Y el electrocardiograma con la elevación del ST, de repente no me recuerdo bien cómo era el segmento ST, con beso, con cóncavo, más pensaré en un problema de síndrome coronario agudo. Pero si es un joven, 18, 20, 25 años, que no tiene los factores de riesgo y hace un dolor característico que le oprime o que prácticamente que aumenta con la inspiración, aumenta con la tos, aumenta el decúbito dorsal, que mejora al sentarse y ha estado por un proceso respiratorio o un proceso digestivo también, ¿no? Porque recuerden ustedes que los enterovirus pueden dar problemas digestivos, diarreas, y pueden inflamar también el corazón, produciendo pericarditis, ¿no? A esto era lo que, bueno, ahí está ya todo lo que habíamos quedado en cuanto al ecocardiograma. No sé si hubiera una pregunta antes de pasar a miocardiopatía, chicos. Doctor, una pregunta. ¿Cómo diferenciarías un taponamiento cardíaco de una pericarditis constrictiva, principalmente? Ya, buena pregunta. Bueno, el taponamiento cardíaco ya le dije que es algo agudo. Generalmente el paciente está con hipotensión severa, ingurgitación, y ustedes le van a ajustar el ruido cardíaco y prácticamente están ausentes, no hay. Y el paciente está con esa famosa triada de Beck que les he mencionado. En cambio, en la pericarditis constrictiva se escucha un ruido cardíaco, como un clic, ¿no? Puede escucharse un frote y el paciente no está agudamente enfermo, ¿no? El paciente no está agudamente enfermo. Eso sí es la parte clínica. En el ecocardiograma, ¿no? Ya cuando hay sospecha, muchas veces van a muchas veces
En la pericarditis crónica, el paciente, claro, se cansa en reposo, pero no está agudamente enfermo, ¿no? Y cuando van a la ecocardio, pues en el taponamiento encontrarán lo que hemos mencionado, ¿no? Y en la pericarditis constrictiva, pues encontrarán diferente, un derrame ligero, ¿no? Un pericardio bien calcificado. No sé si ha podido su pregunta, doctora, poder absolver. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, otra pregunta en cuanto a problemas de síndromes pericárdicos. En resumen, pues el síndrome pericárdicos pueden ser la pericarditis, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco. Recuerden que el taponamiento puede ser hasta con poco volumen, pero se está formando bruscamente, como por ejemplo después de un traumatismo o después de un infarto, ¿no? Y la pericarditis constrictiva. Esas 4 patologías abarcan los síndromes pericárdicos, no se olviden. La clínica, dependiendo, ¿no? Como ya les hemos repetido, los cambios electrocardiográficos, no se olviden, disminución de voltaje cuando haya derrame pericárdico y también pericarditis constrictiva, pero en la pericarditis aguda generalmente elevación del ST en forma difusa. ¿La placa de tórax puede ayudar? No, en la pericarditis aguda sin derrame. Inclusive la eco, si no hay derrame, tampoco no ayuda. Entonces, ¿qué me ayudará? Mi clínica. Ya le manifesté. Son 3 variables, 3 criterios y con 2 lo hago el diagnóstico. El clínico, el dolor, el electrocardiográfico y el frote. Con 2 hago mi diagnóstico, pericarditis aguda. Así me diga que el eco, que el pericardio normal. El eco ayudará si hay derrame pericárdico, altaponamiento, pericarditis y todo ello. ¿Una placa de tórax puede ayudar? Sí, porque puedo ver si el corazón está en garrafa, para un derrame pericárdico, y puedo ver si hay calcificación del pericardio, sobre todo en una vista lateral del tórax, ¿no? Ya hemos visto ahí las imágenes. Tratamiento, si es pericarditis, tenemos los AINES, ¿no? La colchicina, y tenemos también muchas veces los corticoides cuando es refractario el tratamiento. En los AINES incluye inclusive la aspirina, ¿no? O un ibuprofeno, hasta por 7 días. En lo otro, si es un derrame pericárdico severo, la pericardiocentesis. Si es una pericarditis constrictiva, la pericardiectomía. Bueno, pasando esto, entonces, si no hay más preguntas, hablaremos sobre cardiomiopatías, que es otra patología donde el problema es el músculo cardíaco. Y aquí tenemos que recordar que el músculo cardíaco, pues, puede enfermarse dilatándose en las cavidades cardíacas, hipertrofiándose, una hipertrofia sin que haya una causa aparente, o una infiltración del miocardio por alguna enfermedad. Infiltra tanto el miocardio que lo hace que no trabaje completamente bien. Entonces, puede ser dilatado, hipertrófico, restrictivo, las afecciones que afectan al músculo cardíaco, desde el punto de vista de cardiomiopatías. La forma puede ser primaria, cuando hay una causa desconocida, por ejemplo, puede ser genético, o secundario, como por ejemplo puede ser la amiloidosis, que infiltra el corazón. Clasificación del punto de vista de las miocardiopatías, hay guías americanas, europeas. Vamos por la que creo que nosotros sí hemos mirado a los americanos, primaria y secundaria. Primarias tenemos que pueden ser genéticas, ¿no? Por ejemplo, las miocardiopatías hipertróficas, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho,
la taquicardio-miopatía, las canalopatías, o sea, por ejemplo, enfermedad de Brugada, las mixtas, ¿no? Las mixtas, que son miocardiopatía dilatada y restrictiva, o las adquiridas primarias como inflamatoria, Takotsubo, o miocardiopatía periparto. Y pueden haber miocardiopatías secundarias, sí, por ejemplo, la cardiopatía dilatada de causa isquémica, donde el corazón se dilata, ¿no? Cardiopatía hipertensiva en fase dilatada, también. La hipertensión arterial da hipertrofia al corazón, pero si esa hipertensión no es controlada por años y evoluciona de forma natural, el corazón también se dilata, ¿ok? Sería una miocardiopatía secundaria. Pero lo que vamos a hablar ahora es las primarias, exclusivamente la que haya afección del músculo cardíaco. En este caso vamos a ver acá la miocardiopatía dilatada inicialmente, ¿no? Donde la enfermedad afecta al músculo cardíaco y exclusivamente el ventrículo izquierdo la mayoría de veces, aunque puede ser también al derecho, condicionando a que haya una dilatación de las cavidades y al mismo tiempo una alteración en la función sistólica. La capacidad de contraerse el corazón prácticamente disminuye. Es decir, se va a comportar como una insuficiencia cardíaca clásica. Se dice que la prevalencia va entre los 35 y 40 años. A los 3 años hay un 12% de mortalidad. Y en la clínica va de una insuficiencia cardíaca, pero también puede ser de muerte súbita, o una taquicardia ventricular, o una fibrilación ventricular. Etiología familiar representa hasta un 50% de los casos a veces, o sea que ahí genéticamente se puede transmitir esta enfermedad de una generación a la siguiente. Existen muchos genes que condicionan a ello, y la mayoría se dice que es autosómica dominante hasta un 23%, otras ligadas al cromosoma X hasta un 5%, o autosómica recesiva. Pueden haber infecciones que causan, sí pueden haber, enfermedad de Chagas. Alteraciones metabólicas pueden haber, sí lo pueden haber, por ejemplo, las urémicas. O agentes tóxicos, sí pueden haber, por ejemplo, los tratamientos que hacen a pacientes con neoplasias, como los antraciclínicos. ¿Cómo es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues en el tiempo que va aumentando el tamaño del ventrículo izquierdo, existe progresivamente también una disminución de la contractibilidad, es decir, la capacidad del bombeo, de manera que la fracción de eyección del corazón disminuye. Y se transforma esto como una falla cardíaca sistólica, ¿no? Con tendencia a aumentar los volúmenes telediastólicos y disminuir los volúmenes sistólicos. Las manifestaciones clínicas son como de insuficiencia cardíaca, generalmente van a ir desde disnea hasta arritmias, pasando por debilidad, palpitaciones, y como el corazón está dilatado, pues pueden formar coágulos en los ventrículos y viajar sistemáticamente como una embolia cerebral, una embolia periférica, o también la muerte súbita. También dolor torácico pueden tener, atípico. En el electrocardiograma puede ser normal al inicio, ¿ok? Cuando recién está empezando la enfermedad, que a veces es rara vez que se diagnostique, porque generalmente los pacientes no acuden, sobre todo si es un paciente que hace una actividad de oficina o administrativa, pues no va a requerir mucho esfuerzo. Entonces, puede estar el electrocardiograma normal, pero ya en el tiempo, cuando ya hay la sintomatología, puede que tenga cambios en la onda T, aparezcan ondas Q, como si fuera un infarto antiguo, bloqueos de ramas, taquicardias o fibrilaciones auriculares, ¿no? Ante esa sospecha, una placa de tórax lo que nos va a encontrar es una cardiomegalia, donde el índice cardiotorácico va a estar incrementado. Si posteriormente le piden una ecocardio, pues en la ecocardio vamos a determinar cómo está la función cardíaca, la capacidad de contraerse, la fracción de eyección generalmente va a estar
menos del 50%, y van a haber dilataciones de las cavidades, que puede ser solo izquierdas o puede ser ambas, izquierda y derecha. El tratamiento a ello va desde el sintomático, es decir, para falla cardíaca, restricción de sal, uso de vasodilatadores como los IECARA-2, beta bloqueantes en el tiempo cuando el paciente esté sin edema, ¿no? También da un buen pronóstico de vida. Prolongan la sobrevida en este grupo de pacientes, como el carvedilol, metoprolol. Por supuesto que para disminuir la precarga, ya que el paciente estará en congestión sistémica, se utilizarán también diuréticos, digitálicos, si hace el paciente arritmias, amiodarona, y como les expliqué que es embolizante, porque el corazón al estar dilatado, la sangre va a circular lentamente en las cavidades izquierdas y va a condicionar la formación de trombos y arritmias, entonces vamos a tener que anticoagular a ese grupo de pacientes con la warfarina. Sobre todo cuando la fracción de eyección está a menos del 30%. En el tiempo, ¿no? Pueden ser ayudados por un cardiodefibrilador implantable, ¿no? Para evitar las taquicardias ventriculares que puedan poner en riesgo de muerte súbita a este grupo de pacientes. Pueden hacer estos pacientes insuficiencia mitral severa porque tanto se dilata el corazón que el anillo del ventrículo izquierdo se va a dilatar y los velos no van a poder captar, condicionando a una insuficiencia mitral severa, que son conocidas como insuficiencia mitral funcional, ¿no? Están bien los velos, están bien las cuerdas, están bien el músculo papilar, pero se ha dilatado tanto que tienen que hacer una anuloplastía mitral para corregir esta insuficiencia mitral severa. Y por último, el trasplante cardíaco. En cuanto a miocardiopatía hipertrófica, también es una afección del músculo cardíaco, ¿no? Y inicialmente se pensó que era solamente una hipertrofia asimétrica del ventrículo, por los años 58. Se pensó que era solamente del septum, porque ahí nomás incidían, la hipertrofia importante del septum, y de manera que se consideraba hace 40 años miocardiopatía hipertrófica asimétrica septal, se decía, ¿no? Con obstrucción del tracto de salida. Pero en el tiempo se vio que las miocardiopatías hipertróficas pueden ser simétricas de todas las paredes, puede ser solamente la punta, o puede ser de la parte lateral, como le voy a mencionar más adelante, ¿no? De manera que la prevalencia es 1 en 500 en la población general, a diferencia de la miodilatada, que es 1 en 2500, si mal no recuerdo, ¿no? Esta miocardiopatía hipertrófica es causa de muerte cardíaca súbita, principalmente en gente joven, en atletas que no detectaron a tiempo su miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces, vean ustedes, el corazón estructuralmente, ¿no? Aquí tenemos que inicialmente se pensaba solo que era del septum, ¿no? Pero también puede ser simétrica, concéntrica, ¿ok? O puede ser apical o lateral también. Acá lo más importante es tener en mente que el grosor tiene que ser mayor de 15 milímetros de las paredes del corazón para hablar de una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? 1. 2. No tiene que haber una causa que lo origine de aumento de pre o de postcarga. Por ejemplo, el paciente no tiene que tener hipertensión arterial, no tiene que tener estenosis aórtica, no tiene que tener insuficiencia mitral, ni insuficiencia aórtica. Es decir, no hay una condición que haga que se hipertrofien las paredes del corazón para que se explique como miocardiopatía hipertrófica, como enfermedad en sí, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de la hipertrofia septal asimétrica hace muchos años, prácticamente se hablaba de que ya a los pacientes que fallecían se les encontraban pues los miocitos desordenados, ¿no? Hasta más de 20% del ventrículo. Había también hipertrofia e hiperplasia de la capa media de las arterias coronarias para tratar de compensar esa hipertrofia y de producir y de condicionar una mejor circulación de las coronarias. Y también había alteraciones de la válvula mitral, ¿no? De manera que esta miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica con obstrucción a la salida, como vemos acá está el septum, acá está la válvula mitral, condicionaba a una importante regurgitación mitral, ¿no? Por su efecto Venturi que producía acá. Este era lo clásico que conocíamos, ¿no?
Pero en el tiempo se encontró pues que podía ser, como les mencioné, simétrica, concéntrica, apical o lateral. Y en la etiología se determinó que el 60%, ¿no?, era mutación en los genes que codificaban las proteínas de los sarcómeros. De estos prácticamente 25 a 30% de los casos se encontró que el gen MYHZ, que codifica la cadena pesada de la beta-miosina, era la causa, ¿no? En 10% de los casos, los genes TNN, T2 hasta ACTC1, que codificaban la troponina T y la troponina I. Y sobre todo se tenía que tener en cuenta que el grosor de la pared tenía que ser más de 15 milímetros de grosor de las paredes, ¿no? Normalmente la pared del corazón, del septum, la pared lateral o la punta, mide máximo 10 milímetros, ¿ok? Si es más de 15 milímetros, se habla ya de miocardiopatía hipertrófica. Pero ustedes dirán, pero si es entre 10 y 15, ¿qué puede ser? Pues pueden ser persona atlética, ¿no? Un atleta puede tener hipertrofia, pero generalmente es excéntrica, ¿no? Puede ser también en la diabetes, ¿no? En el sobrepeso de las personas, ¿ok? En la obesidad también hay hipertrofia del ventrículo. Pero si es más de 15 milímetros, no olvidar, tendrá que hacerse un descarte de miocardiopatía hipertrófica. Dependiendo, entonces, del lugar de hipertrofia también. Pero como esta enfermedad, ya le dije, es una causa de muerte súbita, pues hay que buscar los factores de riesgo de muerte súbita que puedan tener estos pacientes, ¿no? Entonces, entre ellos están ya establecidos los factores de riesgo, los antecedentes de paro cardíaco súbito o resucitadores de ello, lo que han resucitado de ello. Si hay historia familiar de muerte súbita cardíaca, también es un factor de riesgo ya establecido. Síncopes, mutaciones ya que se han encontrado en un estudio genético, también que es importante en este grupo de pacientes. Taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, que se le encuentra en el Holter. Y si hay una hipertrofia también tan severa, que es mayor de 3 centímetros, vean ustedes, o 30 milímetros, les dije que cuando es más de 15 ya hay que descartar miocardiopatía hipertrófica. Si es mayor de 30, pues es un riesgo alto. Menos establecidos, o sea, de factores de riesgo, pero sí lo pueden dar muerte súbita, es la hipotensión inducida por el ejercicio, obstrucción del tracto de salida, isquemia miocárdica, entre otros. El cuadro clínico generalmente es asintomático en este grupo de pacientes, aunque pueden debutar con una muerte súbita, como les mencioné. La disnea, generalmente ya de acuerdo a el grado de hipertrofia y sobre todo en las miocardiopatías hipertróficas asimétricas septales, pueden tener disnea, ¿no? Sobre todo en el ejercicio, dolor torácico, tipo angina también. ¿Por qué? Porque no hay una buena oferta-demanda, ¿no?, en poder las arterias coronarias irrigar un corazón tan grueso. Aquí se pierde esa oferta-demanda, ¿no? Palpitaciones, pueden tener síncope, arritmias como fibrilación auricular, entre otros. Generalmente el estudio se hace por historia familiar detallada, el diagnóstico, ¿no? El estudio genético, evaluación clínica, electrocardiográfica y ecocardiográfica, sobre todo, que es una ayuda importante. En el electro podemos encontrar parecido a una miocardiopatía dilatada, ¿no? Ondas Q, pero más se encontrará tendencia a la hipertrofia ventricular, ¿no? Ondas T negativas, S profundas en precordiales, o pueden haber bloqueos de rama o QT largos. En el ecocardiograma, pues nos va a determinar la hipertrofia. En este caso, pues hay una hipertrofia importante. Vean ustedes el septum acá. Teóricamente mide más de 10 milímetros, casi aquí en esto sería un poco más que la parte lateral. Vean ustedes. Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Lo que sí por ecocardiograma se ha logrado determinar, pues, la clasificación de que hay miocardiopatías hipertróficas generalmente que son septales, ¿no?, asimétricas y pared libre anterolateral,
hasta un 75%. Septum basal, un 15%. Concéntrica y simétrica, 5%. Apical, 3%. Representa de todas las miocardiopatías hipertróficas. Y la pared libre, un 1%. Otra ayuda importante de diagnóstico es la resonancia magnética, que podemos evaluar a través del uso de gadolinio, ¿no? Como un contraste, podemos determinar el realce, famoso realce tardío, que es la acumulación de este contraste dentro de las paredes del corazón, ¿no? Cuando hay una cicatriz. Y generalmente el patrón que da, vean ustedes, es un eje corto, ¿no? Que puede encontrar un patrón unifocal, ¿no? En el septum, patrón bifocal en la unión de ambos ventrículos, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho acá, vean ustedes. O patrón multifocal en diferentes segmentos del ventrículo izquierdo, ¿no? O también puede ser un patrón difuso con una larga extensión del realce tardío. Entonces, la resonancia magnética se ha constituido ahora como un gol estándar para detectar las hipertrofias, inclusive para ver la etiología de la hipertrofia, que puede ser una hipertrofia de etiología, en este caso miocardiopatía hipertrófica, pero también puede ser una hipertrofia como una miocardiopatía restrictiva, como en la amiloidosis. Generalmente el tratamiento pues va desde disminuir el trabajo cardíaco, ¿no? Prolongar la diástole con beta bloqueantes, es de primera elección, y al mismo tiempo, como prolonga la diástole, disminuye la contractividad del corazón, va a disminuir los síntomas, y si hay una obstrucción del tracto de salida, pues también va a disminuir esta obstrucción y el dolor torácico. Pero si el paciente tiene contraindicación para el uso de beta bloqueantes, como por ejemplo asma, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, como por ejemplo diltiazem y verapamilo, ¿no? No el nifedipino ni amlodipino. Repito, no nifedipino ni amlodipino, sino diltiazem y verapamilo, porque tienen un efecto parecido a los beta bloqueantes en disminuir la frecuencia cardíaca, en prolongar la diástole, disminuir la contractividad cardíaca, ¿no? Y si el paciente se congestiona, pues los diuréticos a baja dosis también serán de importancia. En otros países tienen lo de la disopiramida, ¿no? Es un antiarrítmico de clase 1 que combinado con beta bloqueantes se pueden dar en miocardiopatías hipertróficas con obstrucción del tracto de salida. Muchas veces la obstrucción en tracto de salida, en este caso ya la miocardiopatía clásica, es tan importante que se necesitará hacer miomectomía quirúrgica, es decir, resecar esa zona hipertrófica de la vía de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Para mejorar esta obstrucción del tracto de salida, con una tasa de mortalidad de la misma cirugía hasta un 5%. Pero, como la medicina evoluciona, en la actualidad, pues se hacen lo que se conoce como ablación septal transcatéter, es decir, se ponen pequeñas cantidades de alcohol en las ramas septales de la descendente anterior, produciendo microinfartos, de manera que al producir este infarto, entonces la pared del septum de vía de salida se adelgazará más y de esa manera va a reducir la obstrucción al tracto de salida, ¿no? Pero puede dar complicaciones, entre ellas los bloqueos AB completos, porque recuerden ustedes que justo a ese nivel se encuentra casi el nódulo auriculoventricular, ¿no? O las salidas de las ramas derecha o izquierda, respectivamente, del tejido de conducción. El pronóstico dependerá de muchos factores, ¿no? Si hay fibrilación auricular, pues en etapas avanzadas ya no va a ser bueno el pronóstico. También predisposición a esa válvula, como está siendo prácticamente sometida a muchas presiones, ¿no? Esto puede condicionar a endocarditis de la válvula mitral, hasta menos de 10% de los pacientes. Y con el tiempo, esta miocardiopatía hipertrófica sufre lo que se conoce como una remodelación inversa. Es decir, que el corazón se comienza a dilatar más que hipertrofiar, y muchas veces pues la disfunción de lo que era solamente diastólica, porque podía contraerse bien por la hipertrofia del corazón, ¿no? Contrario a la miocardiopatía dilatada, ¿no?
que ahí el problema es de contractibilidad y aquí es el problema de la relajación por tener un músculo grueso, con el tiempo se produce una remodelación inversa, haciendo que se adelgacen las paredes del corazón y condicionando a que también aparezca ya la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y si se encuentra en ese estadio, pues nos puede hacer pensar que estemos de repente ya ante una miocardiopatía dilatada, si no conocemos la historia previa del paciente, ¿no? O también pueden ir a una muerte súbita, ¿no? Por muchos factores, entre ellos las arritmias, taquicardias ventriculares, entre otros. En cuanto a miocardiopatía restrictiva, el problema ya del músculo cardíaco no es porque se haya hipertrofiado en forma anómala, ¿no? No es porque se haya adelgazado, sino aquí es infiltrado el músculo cardíaco por materiales extraños, ¿no? Es una patología poco frecuente. Y esto origina que haya una restricción al llenado, así se llama, ¿no? Y de manera que la fase diastólica del ventrículo, del ciclo cardíaco se altere y se incrementen las presiones diastólicas en forma importante, ¿no? Al infiltrarse tanto el miocardio, si el paciente directamente va a un ecocardio sin que la hayan evaluado bien clínicamente, puede pensarse que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como el representante más importante de la miocardiopatía restrictiva, que es la amiloidosis, aunque no es la única, ¿no? Pueden haber miocardiopatías restrictivas idiopáticas, familiares, pueden haber infiltrativas como no solamente amiloidosis, sino enfermedad de Gaucher, sarcoidosis, enfermedad de depósito como la hemocromatosis, enfermedad de Fabry, o del endomiocardio, como conocido como endomiocárdicas, fibrosis endomiocárdica, síndrome hipereosinofílico, vean ustedes la cantidad, ¿no? O drogas también que pueden afectar infiltrando el miocardio como el mercurio, la ergotamina, busulfán. Por supuesto que no se ven tanto como años atrás. La clínica va desde disnea, fatiga, dolor torácico, hepatomegalia. Es decir, se va a comportar como si fuera también una insuficiencia cardíaca derecha, básicamente. ¿No? El clásico representante de la miocardiopatía restrictiva es la amiloidosis cardíaca, que es una enfermedad que puede ser sistémica también, o también puede ser exclusivamente el corazón, donde inicialmente hay una difusión diastólica, por decir, la capacidad de relajación está alterada, pero también puede con el tiempo hacer una difusión sistólica, aparecer arritmias, hipotensión ortostática. Y lo clásico que acá se ve es que hay una disociación entre, al hacer un ecocardio, el corazón se encuentra engrosado, pero el electrocardiograma, ¿no? Los complejos QRS van a estar disminuidos de voltaje, como si fueran de un derrame pericárdico, ¿ok? Pero las características ecocardiográficas y luego de la resonancia magnética nos da la razón de que es un músculo infiltrado. El tratamiento generalmente es glucocorticoides o antineoplásicos como el melfalán. Entonces, la miocardiopatía por amiloidosis, vamos a tener, desde el punto de vista anatomopatológico y ecocardiográfico, una dilatación de las aurículas, ¿no? Ambas aurículas, una hipertrofia del ventrículo, un engrosamiento, mejor digamos. Vamos a encontrar en la anatomía patológica que hay depósitos amiloides perivasculares en el miocardio y sedimentación focal de amiloide alrededor de los miocitos cardíacos con fibras miocárdicas muertas. La amiloidosis es la más frecuente en la miocardiopatía restrictiva. Se caracteriza por la sedimentación de proteínas amiloides por todo el miocardio, lo que provoca engrosamiento y difusión diastólica. Es difícil el tratamiento, ¿no? Muchos de estos pacientes se le dará de acuerdo a los síntomas que tiene, si tiene mucho cansancio y edemas diuréticos, y muchos harán bloqueos, bradicardias, y necesitarán marcapaso definitivo. Otro tipo de miocardiopatía restrictiva tenemos la hemocromatosis, que es por el depósito de hierro, ¿no? Y generalmente también se encontrará el patrón restrictivo en la ecocardiograma, y el diagnóstico se realizará por biopsia endomiocárdica o también en la actualidad por resonancia magnética. El tratamiento es el fijador de calcio, que es la deferoxamina,
que la verdad es que no podría comentarles mucho en ello. Otro tipo de miocardiopatía restrictiva es la sarcoidosis, que es una enfermedad ya sistémica, en donde se forman granulomas que se acumulan en los pulmones y también pueden acumularse en las paredes del miocardio, produciendo rigidez del miocardio y disminución de la contractibilidad, ¿no? Los granulomas son con células gigantes en la pared cardíaca, que están esparcidos en el miocardio, conllevan inicialmente una disfunción diastólica, a la insuficiencia cardíaca, arritmia ventricular y sin muerte súbita. Luego tenemos otro tipo de miocardiopatía restrictiva, que no se ve por América, más se ve en África, la enfermedad de Becker, conocida también como fibrosis endomiocárdica. Es frecuente en el África, ¿no? Donde prácticamente se manifiesta parte de esta infiltración, ¿no? Hay múltiples infartos que se pueden ir hacia el pulmón, porque los trombos se están acumulando en el corazón, ¿no? Al cerebro. Hay hepatomegalia, citis en este grupo de pacientes. Las lesiones endocárdicas realmente afectan progresivamente a las válvulas, de manera que al final el miocardio va a presentar una capa gruesa de colágeno y los trombos murales van a ser frecuentes, ¿no? Aparte de derrame pericárdico. Realmente se da el tratamiento de congestión, ¿no? Diuréticos, y como tiende a formar trombos, pues anticoagulación. Muchas veces también se puede hacer resección quirúrgica o reemplazo valvular y controlar la hipereosinofilia que se encuentra en este grupo de pacientes. Bueno, ese es el resumen del